Buenos días, mi nombre es Yolanda Ulla. Bueno, un poquito pues para comentar en la reflexión que nos piden para esta actividad y es como mirar también ese rol como ciudadano y funcionario en las entidades de trabajo donde trabajamos realmente. Pues muchos no ejercemos ese ejercicio de funcionarios, pues en mi caso aún no. Pero sí me gustaría como hacer como ese ejercicio de análisis que nos piden en esta actividad, que como lo vemos es como esa organización que tenemos en nuestro país. Me gustaría como primero como mirar esa palabra que llamamos Estado, ¿no? Y que para muchos de nosotros pues la llamamos como ese ejercicio de poder que hay ahí de los gobernantes. Pero finalmente es como esas relaciones sociales que construimos, ¿no? Desde esa misma estructura de poder que tenemos. Esas relaciones, desde esas relaciones de gobernantes y gobernados, ¿no? Ese vínculo que nos hace ver un poco diferente realmente en ese ejercicio del poder dentro de la sociedad, ¿no? Pero pues también ver como unos elementos que ahí están implícitos, ¿no? Y que pues que son visibles realmente dentro de este estado y es la población como un elemento humano que hace posible llamar, llamar hacia el estado, ¿no? Lo mismo el territorio, como ese elemento físico donde convergen todos los actores, ¿no? Y pues esa soberanía, que si bien es cierto, es un elemento muy importante tanto local, nacional e internacionalmente, ¿no? Dentro de ese estado que tenemos en Colombia. Bueno, ya entrando como en sí a lo que llamamos esa estructura de poder público en Colombia, es conveniente tener en cuenta que hay como unas referencias o unos antecedentes que debemos seguir, es lo que nos piden en la lectura un poco, ¿no? Y es cómo vemos esa separación de poderes o cómo la percibimos, ¿no? Lo mismo es esa distinción que existe en un Estado unitario y un Estado federal. Y finalmente, pues entra lo que llamamos centralización política y la descentralización administrativa, que es básicamente lo que pues juega un papel importante en ese poder público en Colombia. Bueno, con ello, pues como también mirar también realmente cuál es la función del Estado y cómo se distribuye esas funciones también. ¿M? Es importante tener en cuenta que el Estado pues está inmerso en unas funciones que, si bien es cierto, no conocemos muchos tampoco. O en mi caso, pues hasta ahora estoy aprendiendo un poquito a conocer toda esa estructura que tenemos en nuestro país del Estado y sus funciones. Bueno, partimos de que hay una estructura que llamamos legislativa o ramas, como se puede decir, que está bien dicho, las ramas, la ejecutiva, la judicial, ¿sí? En la rama legislativa, pues vemos como esas funciones, ¿no? La que, como su misma palabra la dice, son leyes que ejercen un control, ¿sí? Sobre el gobierno y las reformas de la Constitución, ¿sí? Tenemos la rama ejecutiva, ¿sí? Esta pues representada por el presidente de la República y su primer ministro. Las funciones básicamente es como planificar, orientar e impulsar toda esa normatividad que se establece o esos mecanismos que están inmersos en la Constitución y las leyes. Y por último, la rama judicial, que si bien es cierto está representada por las cortes y tribunales, y la función principal de esta es como solucionar esos conflictos y controversias entre los ciudadanos y entre el Estado.
Bueno, allí pues también encontramos como otras funciones que podemos ver allí en el poder público de Colombia. Entonces, como les decía, las tres ramas, como están precisas, pero también encontramos los órganos de control, ¿sí? Como el Ministerio Público, los órganos de control fiscal y por otro lado la organización electoral, que está presidido por el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil. Pues con ellos uno ve como muchas ramitas y muchas funciones allí dentro de ese control que uno dice, bueno, y todo esto a qué nos lleva, ¿sí? A una separación de poderes del Estado realmente. ¿Y por qué? Precisamente al distribuirse de esa manera, pues hay unas funciones y una distribución, ¿cierto? Y hay unos poderes que tienen competencia en esta estructura que si bien es cierto, está legalmente legalizada, por decirlo así. Y pues allí es donde surge esa palabra de la separación de poderes, ¿no? Que si bien es cierto se van distribuyendo en el territorio, concentrándose en los territorios, para mirar y tener un orden en esas comunidades, de cierta manera en compañía de esa jurisdicción del Estado también un poco. Pues allí también vemos como también se desprenden otras cosas como esas divisiones en el territorio. Si bien hay un Estado que controla, pues también hay unas pequeñas divisiones en el territorio. Y estas se ven reflejadas en como esa organización que podríamos llamarla federal y unitaria. De cierta manera es la que nos permite mirar cómo o a quién le compete cierta función y cierto poder. Entonces ya venimos a centrarnos un poquito en esa centralización política y descentralización administrativa, que si bien hay un poder interno, pero pues también hay que respetar un tema que pues unas jerarquías que están allí inmersas. Y pues estos conceptos de descentralización y centralización pues surgen precisamente por ese instrumento que llamamos constitución política, que fue dando hacia 1886, ¿no? Y que pues allí se ve implícita unas funciones políticas que están centradas básicamente en esa función administrativa, en términos de que el Estado de orden nacional ejerza esas funciones legislativa y judicial, ¿sí? Un poco como mirándolo desde esa mirada, ¿no? Y pues con esto, no sé, pues es a grosso modo lo que uno puede entender porque pues hay muchas cosas allí que uno puede decir que, bueno, y un Estado unitario, ¿a qué nos lleva? ¿O a qué nos permite representar en esa escala nacional, ¿no? En esa escala también territorial, de esos entes territoriales que están allí, ¿no? Pero sí, es como una escala que tanto empieza como global y termina como algo local también, pero también tiene que haber unas jerarquías allí inmersas dentro de ese estado unitario que llamamos, ¿no? Y pues bien, también ese estado federal, que de cierta manera pues es esa legislatividad ejecutiva y judicial que da ese organismo propio de sometimiento a los órganos del Estado, un poquito, siendo un poquito muy fuerte allí, pero pues de que de todas maneras están enmarcadas también allí y que es muy importante pues tenerlas, pues básicamente es lo que podría aportar en esta actividad. No sé mucho, pero quiero aprender, precisamente es de la especialización que voy a realizar en la ESAT. Bueno, muchas gracias y espero que pues este pequeño contexto, pues no es mucho, pero pues sí que sirva como un análisis a lo que nos pide la actividad y poder lograr lo que también nos pide la actividad. Gracias.